Bien, pues la sesión anterior nos habíamos quedado en esto, habíamos comenzado a ver lo que es la proyección. Cuando realizamos proyección, lo que estamos haciendo de manera particular, pues es tomar un vector y ver cuál es la sombra que este vector produce en un subespacio. Lo comenzamos a ver en términos de un plano como este. Tomábamos un vector fuera de este plano, este vendría siendo nuestro vector U, y entonces nos dábamos cuenta cuál era la sombra que este vector U mostraba sobre el plano. Y pues este vectorcito es lo que le llamábamos la proyección del vector U en el subespacio W. Bien, y esa proyección la podemos lograr mediante la suma de componentes escalares, que serían estas, componentes escalares, componentes vectoriales, lo que ustedes conocieron en cálculo y geometría analítica como componentes vectoriales o proyección sobre un vector, pero cada uno de estos sería un vector perteneciente a una base ortogonal. Recordemos que lo esencial para calcular la proyección es que tengamos una base ortogonal. Siempre, siempre debemos conservar eso. Bueno, eso es lo que habíamos estado viendo la sesión anterior. Y hoy vamos a abundar un poquito más al respecto. Existe un teorema que se conoce como el teorema de proyección. Bien, ¿qué es lo que me dice este teorema de proyección? Lo que comentamos la sesión anterior es, ya que tienen este vector U proyectado sobre W, pues resulta que pueden calcular una distancia. Esta, la voy a llamar D. En este momento lo estoy considerando como un escalar, es una distancia D. Y resulta que el teorema de proyección nos indica que la distancia mínima entre un vector y un subespacio vectorial, no importa qué dimensión tenga ese subespacio W, lo importante es que sea un subespacio, pues va a ser precisamente este valor D, el que tenemos aquí señalado, porque es una distancia mínima debido a que se encuentra en forma perpendicular respecto al plano. Entonces aquí tengo un ángulo de 90 grados entre la línea recta que me define la distancia D y el subespacio. Entonces, como es una distancia, pues puedo calcularla a partir de la norma. La norma que vendría siendo el vector U menos su proyección en el subespacio. Eso es lo que me dice el teorema de proyección. La mínima distancia entre un vector y un subespacio es la norma del propio vector menos su proyección en el subespacio. Eso se va a cumplir independientemente de la dimensión del subespacio, independientemente del vector, independientemente del producto interno. Siempre se va a cumplir este teorema de proyección. Ahora, podemos escribirlo de otra manera. Porque recordemos que en la sesión anterior habíamos comentado que todo vector pues lo podemos expresar como la suma de su proyección en un subespacio más su proyección en el complemento ortogonal.
Es lo que habíamos comentado la sesión anterior. De hecho, hicimos un par de proyecciones, una directamente sobre el subespacio y otra directamente sobre el complemento ortogonal. O bueno, indirectamente obtuvimos la proyección a partir del complemento ortogonal. Entonces, si yo despejo de aquí la proyección sobre el complemento ortogonal, pues resulta que tenemos U menos su proyección en el subespacio W. Y dense cuenta que esta resta de vectores, pues es directamente la que se me está implicando ahí en el teorema de proyección. De esta forma podemos darle una nueva definición al teorema de proyección. Y la distancia mínima entre un vector U y un subespacio W, pues sería la norma de la proyección de U sobre el complemento ortogonal de W. Y entonces tenemos dos formas de representar lo mismo. ¿Cómo quiero calcular la mínima distancia entre un vector y un subespacio? Pues calculo la norma del vector menos su proyección en el subespacio. O bien calculo la norma de la proyección del vector en el complemento ortogonal. ¿Sí? De hecho, si queremos calcular la distancia entre U y su proyección del complemento ortogonal, pues lo único que vamos a hacer es intercambiar estas. Aquí iría el complemento ortogonal y aquí iría W. ¿Sí? Bueno, pues entonces, lo que vamos a hacer a continuación va a ser un ejemplo en el cual calculemos la mínima distancia entre un vector y un subespacio. Para hacerlo, pues vamos a realizarlo directamente sobre una proyección y pues ya después vamos a calcular la norma. Pues a ver, vamos a trabajar con este subespacio. Bueno, primero tengo el espacio vectorial de matrices. Son matrices cuadradas de orden 2 con elementos reales. Y tengo el producto interno de A con B, el que hemos trabajado hasta el momento, la traza del producto de A transpuesta por B. Considerando que A y B pertenecen a este subespacio, a este espacio vectorial M. Bien, este es el espacio vectorial que estamos trabajando y este es el producto interno que vamos a utilizar. Entonces, tenemos los siguientes datos. Tengo aquí al subespacio W. AB menos B2A. Tal que A y B pertenecen a los reales. Bien, aquí ustedes pueden observar lo que les comentaba hace un momento. El subespacio W tiene dimensión 2. Aquí pueden ver que tiene dimensión 2. Y el espacio vectorial tiene dimensión 4. Entonces, eso quiere decir que la dimensión del complemento ortogonal va a ser 2. Y pues, a final de cuentas, va a terminar siendo de manera indistinta si calculamos la proyección del vector de la matriz n (2 menos 1 menos 1, 0) va a ser indistinta que calculemos la proyección de n en W
utilizando directamente W o bien utilizando el complemento ortogonal. De hecho, sería un paso extra calcular la proyección sobre el complemento ortogonal. Y la razón es porque tenemos que calcularlo. Nada más tenemos W, no tenemos el complemento ortogonal. Entonces tendríamos que calcular el complemento ortogonal, calcular la base ortogonal dentro de ese subespacio y ya después proyectar. Aquí pues lo único que haríamos sería calcular la base ortogonal y proyectar para obtener la proyección. Y ya que obtengamos la proyección, ya obtenemos cuál es la mínima distancia entre esta matriz N y el subespacio W, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a hacer directamente sobre W, para que no nos lleve tantos pasos. Entonces, recordemos que la proyección, pues la tenemos acá. Aquí está la proyección. Es la suma de las componentes vectoriales sobre cada vector de la base y necesitamos una base ortogonal. Entonces, vamos a seleccionar una base ortogonal de W para que podamos trabajar sobre ella. Y pues para calcular la base ortogonal necesitamos proponer un vector. El vector propuesto, pues no me voy a complicar. Voy a decir que es este vector. Este vector pues pertenece al subespacio W. Y lo calculamos al considerar A igual a 1 y B igual a 0. Si sustituimos A igual a 1, B igual a 0 en el vector de W, pues vamos a obtener este vector E1 que pertenece a nuestra base ortogonal, ¿sí? Bien, entonces vamos a obtener un segundo vector ortogonal. Este segundo vector ortogonal, denotado como E2, pues no lo conocemos. Como no lo conocemos, pues vamos a asumir que es un vector del subespacio. Recuerden que cuando estamos haciendo proyección, los vectores que no conozcamos debe ser del subespacio. Los vectores de la base ortogonal que no conozcamos son en el subespacio. Bien, pues entonces, si tengo que el vector E2 viene de W, pues tiene su misma forma. AB menos B, 2A. Y pues vamos a aplicar la condición de ortogonalidad. El producto interno entre E1 y E2 tendría que ser igual a 0. Y en consecuencia, lo que necesitamos realizar es producto interno entre la primera matriz de nuestra base, que es la que tenemos propuesta, y la segunda matriz. Y recordemos, lo voy a escribir por aquí arriba. El producto interno entre las dos matrices para este espacio vectorial, pues es la traza de A transpuesta B. Ese es el producto interno. Entonces es el que vamos a manejar aquí. De hecho, lo voy a escribir más abajo, lo voy a poner más abajo, para aquí tenerlo a la vista cuando baje la pantalla. Ahí está. Entonces, pues vamos a calcular este producto interno. Entonces nos quedaría la traza de la primera matriz transpuesta.
Pues como es una matriz simétrica, 1, 0, 0, 2 es matriz simétrica, vamos a dejarla tal cual. Por la segunda matriz. Ahí está. Y pues hacemos el producto. Recordemos que como nada más estamos calculando la traza, pues solamente nos interesan los elementos en la diagonal principal. Entonces, hago el producto del renglón 1 por la columna 1. Y nos quedaría 1 por A, pues es A. Más 0 por menos B, pues es 0. Este elemento no me interesa. Este tampoco me interesa. Y hago el producto de este por este. Entonces 0 por B, pues es 0. Y 2 por A. 2 por 2A. 4A. Y solo hay que calcular la traza. En consecuencia, tenemos que la traza es 5A y esta debe ser igual a 0 y por lo tanto A es igual a 0. Bueno, pues entonces, recordando que el vector E2 tiene la forma AB menos B2A, y al sustituir esta condición que acabamos de encontrar, pues resulta que este vector entonces debe tener la forma 0 menos B, B, 0. Esta debe ser la matriz ortogonal a la matriz E1 que habíamos dado como dato en un inicio, de la base ortogonal que vendría siendo esta. Entonces, díganme qué valor quieren para B. Recuerden que el único valor que no puede tomar B es 0. 3. Entonces B igual a 3 y en consecuencia tenemos este. Esa sería nuestra matriz E2 y por lo tanto ya tenemos la base ortogonal. La base ortogonal en este caso tiene las matrices 1, 0, 0, 2 y 0, 3, menos 3, 0. Esa es nuestra base ortogonal. Pues bien, con esta es con la que vamos a trabajar para obtener la proyección de la matriz N que tenemos mencionada. Es más, la voy a escribir aquí. La matriz que vamos a proyectar es N, que es 2 menos 1 menos 1, 0. Esa es la matriz que vamos a proyectar. Bueno, pues vamos a hacer la proyección. Entonces, si quiero proyectar a la matriz N en el subespacio W, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. La proyección de N sobre la matriz E1 vendría siendo esta, más la proyección de N sobre la matriz E2, pues nos queda de esta forma.
Entonces, ya lo único que tenemos que hacer pues, son los productos internos ahí, que están ahí involucrados. Y pues vamos a aplicarlos nuevamente de acuerdo a como lo teníamos estipulado. De hecho, ya los voy a escribir directamente. Y para que no tenga ahí un desarrollo muy largo, los voy a poner uno por uno. Primero calculo este. Entonces nos dice que es la traza de la matriz N. Transpuesta por la matriz E1 y nuestra matriz E1 es 1, 0, 0, 2 entre la traza de la matriz E1, pues esta misma, transpuesta y por ella misma. Y aquí le voy a seguir poniendo la matriz E1. Para no ocupar más espacio, le sigo poniendo matriz E1. Ya sabemos que es 1, 0, 0, 2. Bueno, pues pueden darse cuenta que tanto la matriz N como la matriz E1 son simétricas y en consecuencia, pues la transposición se va a quedar exactamente igual. Entonces, lo único que voy a hacer pues, es quitar esta transposición. Ahí. Cuando transpongo esta matriz, pues me queda la misma. Cuando transpongo esta matriz, también me queda la misma. Y podemos hacer los productos. Entonces, el producto de este por este nos queda 2. Aquí no importa. Acá tampoco. Y el producto de este por este, pues nos queda 0. Sobre producto de este por este, pues es 1. No importa. No importa. Y producto de este por este es 4. Aquí sí yo voy a escribir la matriz E1. Y entonces la traza de la matriz en el numerador, pues es 2. Sobre la traza de la matriz en el denominador, pues es 5. Y ya tenemos la primera componente vectorial. Calculo la segunda componente. Ahí está. Y sustituyendo ya las matrices con el producto interno, esta es la matriz que habíamos seleccionado, 0, 3, menos 3, 0 como matriz E2. Por la matriz E2. Bueno, pues entonces hagamos el cálculo. Primero, la matriz N en el numerador, pues ya sabemos que es simétrica, entonces su transpuesta se va a quedar igual. Y aquí hay que tomar en consideración que esta matriz
no es simétrica y por lo tanto sí debemos hacer de manera evidente la transposición. Entonces, lo que voy a hacer es reescribir todo esto. Ahí lo tengo. Y pues aplicar la transpuesta a esta matriz. Entonces, nada más voy a borrar este. Y para calcular la transpuesta, pues los elementos en la diagonal principal se van a quedar exactamente igual. Los que van a cambiar son los elementos en los triángulos. Este es menos 3 y este es 3. Y ya con esto tenemos a la matriz transpuesta, ¿sí? Entonces lo único que hice fue nada más transponer la matriz que está ahí indicada en el denominador de la proyección y ya con eso podemos establecer el producto matricial. Pues calculo ese producto. Este por este sería 2 por 0 más menos 1 por menos 3. Pues solamente nos quedaría 3. Ah, pero me falta poner la traza. Aquí no importa. Acá tampoco. El producto de este por este. Ah, este sería más 3, porque es menos 1 por menos 3 es más 3. Entonces es más 3 y en el otro sí nos queda menos 3. Entre la traza, aquí abajo nos quedaría la matriz. Este por este pues es 9. Aquí no nos interesa, aquí no nos interesa y este por este pues también es 9. Y la matriz C1, 0, menos 3, 3, 0. Y pues al sumar trazas nos damos cuenta de que arriba nos devuelve 0, abajo nos devuelve 18, 0, 3, menos 3, 0. La voy a seguir escribiendo de manera explícita para que al final pues ya calculemos directamente lo que sería la suma. Bien. Entonces, ya nada más para terminar este. Tenemos entonces que la proyección del vector n en el subespacio W es la primera proyección que nos dio, que es 2/5 de la matriz 1, 0, 0, 2, más la segunda proyección, que es esta que tenemos aquí, 0 sobre 18, 0 menos 3, 3, 0. Bien, pues por este numerador 0, aquí tendríamos el vector nulo, que ya sabemos que es el neutro del espacio vectorial, y resulta que la proyección de la matriz sobre este vector, sobre este subespacio, pues es 2/5 de 1, 0, 0, 2. Con eso, pues ya encontramos lo que sería la matriz más próxima a n en el subespacio. La matriz en el subespacio W que se encuentra más cercana, más próxima o que minimiza la distancia con el vector n. Nada más vamos a calcular cuál es esa distancia mínima y damos por concluido el ejemplo. A ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario?
Vale. Pues calculo la distancia. Bueno, rápidamente. La distancia mínima, pues entonces en este caso vendría siendo la norma de n menos su proyección en el subespacio. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la norma de la matriz 2 menos 1 menos 1, 0, menos su proyección, que sería 2 quintos de la matriz 1, 0, 0, 2. Y con esto, pues ya sabríamos cuánto hay que recorrer desde el subespacio hasta el vector n en forma mínima. A ver, entonces, la resta. A ver, 2 quintos por 1, pues es menos 2 quintos. Bueno, por ese menos, es menos 2 quintos. 2 menos 2 quintos, 2 en quintos es 10 quintos. Menos 2 quintos, nos queda 8 quintos. Menos 2 quintos por 0, pues es 0. Entonces aquí nos queda menos 1, aquí nos queda menos 1. Y 0 menos 2 quintos por 2, pues nos quedaría menos 4 quintos. Este vendría siendo el vector distancia. Entonces, si tenemos por acá la matriz n y tenemos por aquí abajo el subespacio, entonces este vector perpendicular, que le voy a llamar d, vendría siendo este. El vector que podemos sacar desde el subespacio hasta donde está n, pues vendría siendo esa resta que acabamos de calcular. Por lo tanto, lo único que debemos realizar es calcular su norma. Entonces, lo que vamos a hacer es el producto interno de esta matriz consigo misma. Y aquí nada más le voy a poner que es la distancia mínima. Esto es igual... Ah, pero me falta bueno, ya sé cómo lo voy a poner. Como la norma hay que calcular la raíz, aquí le voy a poner distancia mínima al cuadrado. Para que al final ya calculemos la raíz. Entonces, pues aplicamos otra vez el producto interno. La traza de la primera matriz transpuesta. Dense cuenta que esta matriz sigue siendo simétrica, entonces se va a quedar igual. Por ella misma. Y entonces podemos calcular el producto. A ver, entonces. Producto de este por este nos queda 8 por 8 son 64. 64 sobre 25 más 1. Acá lo voy a poner en sucio. 64 sobre 25 más 1. Entonces 1 pues es 25 sobre 25. Y entonces 64 más 25 vendrían siendo
89 sobre 25. Bien, aquí no importa lo que exista, tampoco importa lo que exista. Y ahora viene el producto de este por este. Entonces ahí nos quedaría menos 1 por menos 1, pues es 1. Más 4 quintos, menos 4 quintos por menos 4 quintos, pues es 16 sobre 25. Y este pues resulta que también es 25 sobre 25. Entonces 16 más 25 son 41 sobre 25. Bien, entonces la traza de esta matriz nos quedaría 130, ¿no? 130 sobre 25. Sí, sí nos queda 130 sobre 25. Bueno, entonces, finalmente, pues tenemos que la distancia mínima que hay entre la matriz n y el subespacio W vendría siendo la raíz de 130 sobre 5 unidades de distancia. ¿Cuáles son? Pues quién sabe, nada más decimos que son unidades de distancia. Esa sería la distancia mínima entre W, el subespacio W, y la matriz n. Vale, pues. Pues rápidamente me paso a GeoGebra. Ahí la tengo. Y voy a poner vectores muy simples. Por ejemplo, voy a poner U. Bueno, E1, que vendría siendo el primer vector de una base ortogonal. No sé, que sea 3, 4 menos 3, 4, 0. Y un vector E2, que también pertenece a la base ortogonal, que va a ser menos 4, 3, 0. Si lo vemos desde la perspectiva del eje del plano XY, pues ustedes pueden observar que efectivamente aquí tengo a E1, aquí tengo a E2, y pues ambos vectores son ortogonales, ambos son perpendiculares. Ahora, ¿qué sucede si tomo al vector U, que sea 6, 8, 4? Ustedes pueden observar que ese vector no está en el plano XY. Si lo veo desde la perspectiva de ese mismo plano coordenado, ustedes pueden observar que este vector que es U, es más, le voy a cambiar de color. Este color rojo, este vector en color rojo, pueden observar que se encuentra directamente encima de E1. Bueno, cuando hagamos la proyección, observen que el vector U va a formar siempre 90 grados con E2. Eso quiere decir que cuando haga la proyección de U en el vector E2, me va a devolver el vector nulo, el 0 que nos dio hace rato en el ejemplo con las matrices. Lo voy a poner así. Voy a poner la proyección sobre el vector E1
La proyección de U sobre el vector E1, pues va a ser un vector. Y ese vector sería en este caso el producto punto, el producto escalar entre E1 con el vector U dividido entre el producto escalar de E1 con E1 y todo esto en la dirección del vector E1. Entonces, a este le voy a poner en color azul. Y vean cómo efectivamente esa proyección de este vector en color rojo pues está en la misma dirección que el vector E1. Y si lo veo desde esta perspectiva, pues uno está encima del otro, ¿no? Ahí se formaría un triangulito rectángulo. Bien. Ahora, voy a hacer exactamente lo mismo. Pero en este caso, en lugar del vector E1, voy a utilizar el vector E2. Y observen cómo me devuelve el vector nulo. Aquí me da 0, 0, 0. Eso es debido a que el producto interno, el producto punto en este caso, entre el vector E2 y el vector U, pues vale 0 porque forman 90 grados, como lo pueden observar ahí. De hecho, en cualquier posición pueden observar que siempre van a formar 90 grados. Incluso aquí, en el plano que podrían formar estos dos vectores, pues siguen existiendo 90 grados, ¿sí? Esa es la interpretación de que una de las proyecciones nos devuelva 0. Cuando una de las proyecciones nos devuelve 0, eso quiere decir que el vector sobre el cual estamos proyectando es perpendicular. Y lo puedo poner en una perspectiva en 2D de esta forma. Supongan que tienen aquí un vector, no importa cómo se llame, y supongan que tienen aquí otro vector. Entonces, si ustedes le ponen luz justamente por aquí encima, la sombra que va a proyectar, a este sí le voy a poner el nombre del vector, la sombra que va a proyectar este vector U sobre el otro, pues va a ser nada más un punto. Así es como se va a ver. Hagan de cuenta que esa sombra, esa proyección sobre el vector horizontal del vector U, pues es un punto. Y ese punto, en términos vectoriales, solamente nos va a representar al vector nulo. Eso es lo que está sucediendo cuando ustedes proyectan un vector sobre otro que es ortogonal. Su proyección va a ser 0. Bueno, el vector nulo. El producto interno va a ser 0, pero la proyección va a ser el vector nulo. Pues vamos a ver una de las aplicaciones de la proyección, que es lo que le llamamos el proceso de ortogonalización. Conocido también como el proceso de Gram-Schmidt. Entonces, lo que establece este proceso es que podemos encontrar una base ortogonal a partir de una base cualquiera mediante proyecciones sucesivas. ¿Cómo podemos realizar esto? Es un proceso que nos va a permitir
tomar en consideración una situación así. Supongamos que tenemos aquí un vector v1 y tengo aquí un vector v2. Son dos vectores de una base B. B es una base. Entonces la base contiene a v1 y contiene a v2. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el producto punto entre v1, bueno, no el producto punto en particular, el producto interno, cualquier producto interno en cualquier espacio vectorial, es diferente de 0? Pues resulta que la base no es ortogonal. Bien, pero necesitamos trabajar con una base que sí formen todos sus vectores ángulos rectos entre ellos. Sí necesitamos una base ortogonal. Bueno, este proceso va a realizar lo siguiente. Va a convertir cada uno de los vectores v1, v2, o si tienen una base más grande, v3, v4, v, lo que ustedes quieran, la va a convertir en una base ortogonal. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, ustedes observen que v2 puede proyectarse sobre v1 y obtendría este. Esta vendría siendo la proyección del vector v2 sobre el vector v1. Estamos haciendo la proyección que conocimos hace un momento, o bueno, que conocimos desde la clase anterior. Ahora, dense cuenta que al momento de realizar esta proyección, podemos aplicar el teorema que acabamos de ver. El teorema que nos dice que la mínima distancia entre v2 y un subespacio, que podría estar representado por v1, pues es la distancia con la proyección. Entonces, aplicamos la resta que hicimos hace un momento. Vamos a tomar este vector y este vector por suma vectorial, o resta, mejor dicho, vectorial, sería v2 menos la proyección. Así es como encontraríamos ese vector en color pistache. Entonces, para poder ortogonalizar una base, lo que necesitamos hacer es lo siguiente. En este caso, nada más de 2 dimensiones. Vamos a decir que nuestra base ortogonal contiene a los vectores e1 y e2. Entonces, vamos a hacer un paso muy sencillo. A e1 lo vamos a dejar tal cual. A v1, perdón. A v1 lo vamos a agregar directamente a la base ortogonal. Entonces, el primer vector de la base no ortogonal se convierte en el primer vector de la base que sí es ortogonal. El segundo paso es obtener E2. Y de acuerdo al diagrama que tenemos ahí en la parte superior izquierda, pues podemos observar que esta resta de V2 menos la proyección ya forma un ángulo recto con V1, que se convirtió en el primer vector de la base ortogonal. Eso quiere decir que E2 lo podemos establecer como V2 menos su proyección en el vector V1. Pero recordemos que V1 se convirtió en E1. Entonces podemos hacer esa sustitución y resulta que el vector, el segundo vector de la base ortogonal sería el vector V2 de la base original menos su proyección. Ay, aquí lo puse al revés. Este es 2.
y este es 1. Ahí lo puse al revés. Disculpen mi dislexia. Ahí está. Entonces sustituyo el vector v1 por su nuevo nombre, que es e1. Y entonces pues tenemos ahí que el nuevo vector de la base ortogonal, el vector e2, pues es el vector original v2 menos su proyección sobre el vector anterior de la base ortogonal, ¿sí? Y así es lo que vamos a hacer cuando tengamos una base con un mayor número de vectores. Vamos a ir proyectando sucesivamente sobre los vectores anteriores. Aquí es solamente una generalización en dimensión 2, en una base con 2 vectores nada más. Si queremos generalizarlo para una dimensión n, para una base con n vectores, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. El primer paso pues se va a quedar tal cual. E1 es el vector v1 de la base original. Y el segundo paso lo vamos a hacer mediante un algoritmo. Vamos a tomar que el vector EI, el vector de la base ortogonal EI, va a ser el vector VI. Dense cuenta que aquí tengo los subíndices 2, entonces estos subíndices tienen que ser el mismo. Y menos la proyección del vector VI en los vectores anteriores y menos 1. Dense cuenta que aquí tengo el subíndice 2 y aquí en el vector sobre el cual estoy proyectando tiene que ser anterior. ¿Sí? Ahora, como tengo más vectores, tengo que hacer esas proyecciones sobre todos esos vectores. Entonces aquí debe existir una suma. Entonces lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a tener la base, una base de R3, que son estos tres vectores. Si ustedes hacen el producto punto entre estos tres, pueden darse cuenta que no les va a devolver 0. Por ejemplo, si hacen el producto punto entre este y este, pues les devuelve 2. Si hacen el producto punto entre este y este, les devuelve 1. Y si hacen el producto punto entre los dos de los extremos, pues les devuelve 1. Bueno, entonces esta base no es ortogonal. Entonces aquí lo voy a poner específicamente. Base no ortogonal. Bien, esta base no es ortogonal. Pues vamos a ortogonalizarla. Entonces, vamos a aplicar el algoritmo y aquí ya lo voy a aplicar directamente con los vectores. Vamos a nombrar a este V1, a este V2 y a este V3. Entonces, el primer vector de nuestra base ortogonal, el vector E1, pues tiene que ser directamente el vector V1. Pues aquí tenemos que el vector E1 es 1, 1, 1. Bien. El segundo vector de la base ortogonal debe ser V2 menos
Bueno, aquí no le voy a poner la suma, aquí le voy a poner directamente. Menos la proyección, su proyección, sobre los vectores anteriores de la base ortogonal, que en este caso nada más llevamos uno. Entonces, el vector V2 se va a convertir en el vector E2 al restarle su proyección sobre los vectores anteriores. Es decir, este vector que es 1, 1, 0, le voy a restar el producto punto de 1, 1, 0, el propio vector, con el vector E1 dividido entre la norma al cuadrado de E1 en la dirección de E1. Entonces, el producto punto en el numerador me devuelve 2. Y el producto punto en el denominador me devuelve 3. Bien, entonces, ya una vez que hice esta proyección, pues hago la resta. Nos queda que el vector E2 vendría siendo el siguiente. A ver, el 2 tercios al multiplicar por todos estos elementos, pues se va a quedar como 2 tercios. Entonces, 1 menos 2 tercios, pues es 1 tercio. Voy a dejar nada más el 1 para factorizar los tercios. 1 menos 2 tercios, pues sigue siendo también 1 tercio. Y aquí me devolvería 0. No es cierto, menos 2. Y todo esto en tercios. ¿Sí están de acuerdo? Es nada más la resta de vectores. Bueno, dense cuenta que el vector original que teníamos no era ortogonal con el vector E1, con 1, 1, 1. Si ahora aplican el producto punto entre estos dos, pues van a obtener que efectivamente ahora sí son ortogonales. Aplicarían el producto punto de 1 por 1, más 1 por 1, más 1 por menos 2, les devuelve 0. Ahora sí tenemos vectores ortogonales. Bueno, ahora, una cuestión importante. Si trabajamos con este vector E2, pues vamos a tener ahí un problemitas por el escalar. Entonces, recordemos que si multiplicamos por un escalar, los vectores no van a afectar su orientación, solamente van a afectar su tamaño. Pero pues para términos prácticos en la ortogonalidad no nos interesa el tamaño, nos interesa cuál es su orientación, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es este vector E2 lo voy a multiplicar por 3 y entonces el vector E2 definitivo de la base ortogonal es 1, 1 menos 2. Esto solo lo podemos hacer hasta después de ya haber obtenido el vector E2. Si lo hubiésemos hecho aquí, no nos hubiese quedado un vector ortogonal. Por eso es importante que la multiplicación por algún escalar, para quitarnos las fracciones de en medio, la hagamos hasta después de que ya terminamos la resta completa. Antes no, si no, no nos va a dar el resultado que queremos.
Y pues bueno, rápidamente. Calculando el vector E3, pues vendría siendo V3 menos la proyección de V3 sobre V2. Eso me asegura que el vector E3 y el vector E2 sean ortogonales. Ay, pero aquí le debo poner E2. Este es E2. Este es el vector E2. Entonces, al realizar esta proyección, esta resta del vector V3 menos su proyección sobre E2, pues estoy asegurando que, que pueda encontrar lo que vendría siendo el vector ortogonal entre E2 y E3. Y para asegurar también que sea ortogonal con E1, pues debo proyectar V3 sobre el vector E1. Entonces, cuando tenemos más vectores, cada vez que obtengamos uno, vamos a ir proyectando en los vectores anteriores. Ya obtuve E2, entonces para obtener E3, proyecto sobre E2 y sobre E1. Si quisiésemos obtener E4 en un espacio de dimensión 4, pues proyectamos sobre E3, proyectamos sobre E2 y proyectamos sobre E1. Y así nos vamos sucesivamente. Vamos a ir restando las proyecciones sobre los vectores anteriores. Bueno, con base en esto, el vector V3 pues era el vector 1, 0, 0. Menos la proyección de este vector 1, 0, 0. En el vector E2, que es 1, 1 menos 2. Menos la proyección de 1, 0, 0 sobre el vector E1. Ahí me faltó poner los puntos. Bueno, ahora se los pongo. Ahí está, punto. Y ahí está, punto. Entonces vamos a hacer, en este caso, dos proyecciones. Y pues de esta manera nos va a quedar el siguiente resultado. 1, 0, 0 menos la proyección, el producto punto en el numerador de la primera proyección pues es 1. Y en el denominador nos va a quedar 1 más 1 es 2, más 2 por 2 es 4, 6. Ahí está. Menos. El producto punto en el numerador de la segunda proyección pues viene siendo 1. Y en la de abajo ya la teníamos que era 3. Bueno, nos va a quedar todo en sextos. Entonces, aquí para hacerlo más rápida la suma de fracciones,
El primer vector lo voy a multiplicar y dividir por 6 para que nos quede sextos. Más un sexto. El signo negativo lo voy a multiplicar por el vector. Más esa fracción, pues multiplico por 2 y divido por 2 para que me queden sextos. Y el signo negativo lo asocio al vector. Bien, por último, para ya nada más realizar la suma rápidamente, este numerador 6 del primer vector pues lo multiplico directamente sobre la primera componente de 1, 0, 0. Y pues ya todo tiene sextos. Y podemos sumar. Entonces, también para que no haya problemas, este 2 lo voy a asociar acá. Y así ya hacemos la suma directamente. 2, 2, 2. Bien, entonces ahora sí ya sumamos directamente. 6 menos 1 menos 2 pues es 3. Menos 1 menos 2 pues es menos 3. Y 2 menos 2 más 0 pues es 0. Ahora, podemos deshacernos de los sextos para este vector E3. Y entonces el vector E3 vendría siendo 3 menos 3, 0. Y ya aquí podemos concluir que nuestra base ortogonal, a partir de la base no ortogonal, pues contiene los vectores 1, 1, 1 como primer vector, 1, 1 menos 2 como segundo, y como tercero 3 menos 3, 0. Y ya tenemos una base ortogonal. La base original B la hemos ortogonalizado. Ahora, mi recomendación es, en la medida de lo posible, traten de obtener sus bases ortogonales como lo hemos hecho hasta antes de este tema, porque es más rápido y les da a ustedes la posibilidad de elegir cuáles son los vectores que van a manejar. Aquí, si la base ya la tenemos fija, como es este caso, pues ya no podemos hacer nada y tenemos que aplicar la ortogonalización, este mismo proceso. Entonces, pueden utilizar el método que ustedes quieran, ya sea este de ortogonalización o el que hemos visto anteriormente, mediante productos puntos igualados a 0, bueno, productos internos igualados a 0, para obtener su base ortogonal. Pero en sí, mi recomendación es que primero utilicen el otro método y ya después, si no hay de otra, pues utilicen este. A ver, entonces, mínimos cuadrados. A ver, quiero que me platiquen porque, pues seguramente sí han escuchado hablar del método. ¿Qué es mínimos cuadrados o para qué nos sirve? Ajá, es la regresión lineal. Entonces tengo, por ejemplo, XY, un plano XY.
y tomamos algunas mediciones de algún experimento que estemos realizando con dos variables. Y resulta que ese experimento pues nos devolvió algunos puntos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, este. De esta forma. Bueno, pues resulta que de acuerdo al fenómeno físico que estemos analizando, la teoría me dice que se va a comportar de cierta manera. Cuando hacemos los experimentos, pues vemos que sí se comporta de cierta manera, pero digámoslo así, con cierta incertidumbre, es decir, que puede darme valores más altos de lo esperado o valores más pequeños de lo esperado, ¿sí? Entonces, lo que hace mínimos cuadrados es tomar este conjunto de puntos y calcular cuál es la curva. Aquí estoy dibujando una recta porque en general es una curva, pero en este caso voy a utilizar el ejemplo de recta. ¿Cuál es la curva o recta que mejor se ajusta al conjunto de puntos? Al hablar de cuál es la recta que mejor se ajusta al conjunto de puntos, estamos estableciendo lo siguiente. Supongamos que esta recta es un subespacio. Ya voy a quitar el plano XY. Y supongamos que uno de estos puntos pues vendría siendo un vector. Un vector que podría ser este. Al hablar del mejor ajuste, lo que estamos estipulando es que esta distancia sea mínima. Eso es lo que estamos estipulando al hablar de la recta que mejor se ajuste al conjunto de puntos. Pero pues aquí tenemos no solo uno, tenemos muchos puntos, porque estamos colectando información de un experimento, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en el método de mínimos cuadrados es tomar cada uno de esos valores que encontramos de nuestro experimento y minimizar su distancia de cada uno de los puntos a la recta que mejor se ajusta o a la curva que mejor se ajusta. Puede ser también una curva, ¿sí? En general es una recta, pero pues podemos utilizar curvas. Entonces, mínimos cuadrados hace uso de algo que hemos visto. ¿Qué es lo que hacen para minimizar la distancia entre un vector y un subespacio? Usar el producto interno, usarlo mediante una proyección. Entonces, mínimos cuadrados no hace otra cosa más que proyectar cada uno de sus datos del experimento sobre la curva que mejor se ajusta a esos datos. Eso es lo que hace mínimos cuadrados, ¿sí? Ahora, la forma de hacerlo, pues, es de la misma que lo comentamos hace un rato, pero pues es una infinidad de puntos. Entonces, para salvar un poco de tiempo, la demostración del método de mínimos cuadrados lo tienen en la lectura 27. Ahí voy deduciendo paso por paso cómo se obtienen las llamadas ecuaciones normales. O la ecuación normal, porque es una ecuación vectorial. Entonces, la forma de obtenerlo de manera rápida es la siguiente. Todo sistema de ecuaciones lineales lo pueden expresar de esta forma, donde la matriz A tiene orden m por n. A ver, aquí les pregunto, ¿todos los sistemas de ecuaciones tienen solución única? No, no todos tienen solución única. Bueno, ¿en qué momentos podemos asegurar que sí existe solución? O que la solución es única. Exacto, cuando tenemos un sistema compatible determinado. Entonces,
La solución única la logramos con un sistema de ecuaciones lineales compatible determinado. Y para lograr ese sistema de ecuaciones compatible determinado, lo que necesitamos es que el número de ecuaciones sea igual al número de incógnitas o de variables. Entonces, asegurando que tenemos mismo número de ecuaciones que mismo número de incógnitas, tenemos un sistema compatible determinado. Bueno, en general, voy a poner aquí la expresión del sistema de orden m por n, m ecuaciones con n incógnitas. En general tendríamos esto. Y pues esa matriz que es rectangular, pues puede ser que nos dé un sistema incompatible o un sistema con múltiples soluciones, pero lo que queremos es una única solución. Bueno, pues lo que vamos a hacer es multiplicar a ambos lados de esta igualdad por la transpuesta. Cuando transponemos la matriz A, nos va a quedar de orden n por m. Lo hago de un lado y lo hago del otro. Bien, ¿qué sentido tiene realizar el producto a ambos lados por la transpuesta? Bueno, primero, dense cuenta que aquí me va a devolver orden m, el número de columnas de la transpuesta es igual al de renglones de la original y por lo tanto puedo hacer la multiplicación matricial. Lo otro pues es los órdenes externos. Los órdenes externos me devuelven una matriz A, que le voy a poner aquí prima, nada más para identificarla, que sea diferente de las anteriores A's. El producto de esta matriz pues tiene resultado A' y es una matriz de orden n por n, es decir, es una matriz cuadrada. Ahora, para que podamos establecer correctamente la solución de este sistema de ecuaciones, pues el orden de X, el tamaño que tiene esta matriz X de incógnitas y el que tiene esta matriz B de términos independientes, pues tiene que ser el mismo orden. Eso es lo único que hay que recordar. El orden de X tiene que ser igual al orden de B. Y pues tiene que ser compatible con la multiplicación matricial, ¿sí? Entonces, dense cuenta que al premultiplicar a ambos lados de un sistema de ecuaciones con matriz rectangular, al premultiplicar por la transpuesta, estamos forzando a que ese sistema de ecuaciones tenga n ecuaciones con n incógnitas. No es el sistema original. Este sistema es una aproximación. Esta aproximación nos va a devolver la curva que mejor se ajusta a nuestro conjunto de puntos, ¿sí?